Culturas y religiones en Grecia y Roma en la antigüedad, pero antes voy a hablar de otras culturas anteriores a estas y bueno, algunas formas de similitud entre ambas. La concepción religiosa en Mesopotamia. Me preguntas de temas religiosos en Oriente Medio, de quién se creía de dónde venía el mundo, los dioses eran los que tenían las respuestas y aparte en Mesopotamia se llevaron a cabo elementos de la naturaleza, el cielo Anu, la tierra Gi, el aire en Lil, la luna Nana o Sin, el sol Enki y la fecundidad Inanna o Istar. Y entonces con ello el ser humano tenía que estar siempre a favor de los dioses. Para ello se creó templos donde se acumulaban la riqueza, una parte siempre se destinaba al culto y en la cual de los templos se realizaban al final sacrificios y ofrendas. Y los sacerdotes al final lo que cumplían era la misión de todos los ciudadanos. Originalidad religiosa persa. Las divinidades procedían de la naturaleza como en Mesopotamia. Mitra, Anaíta y Ahura Mazda, que fue la figura más poderosa. Apareció la figura del profeta Zaratustra, que predicó que había un único Dios, creador y omnipotente. Entonces, claro, Ahura Mazda no aceptaba ni templos, ni sacrificios, ni sacerdotes. Entonces, la lucha cósmica, como todo, siempre en dos fuerzas, el bien y el mal. El ser humano es espectador de eso. Entonces, ahí lo que se produce es la doble moral. ¿Qué consiguió al final el profeta Zaratustra? Pues con el mazdeísmo, mezclar sus propias ideas con la religión primitiva, que era de Ahura Mazda. ¿Qué pasó? Que el profeta Zaratustra cogió a la divinidad dentro del mazdeísmo. El principio del mal es Rimán, que también se le divinizó. En torno a la cultura y a la literatura griega, también bueno, se llevaron a cabo divinidades griegas, aunque como el resto sí que venían de las fuerzas de la naturaleza, como pasó en Oriente Medio, y a partir de ahí, bueno, pues muchos de los dioses griegos conocidos como Zeus, que era el cielo, Poseidón el mar, Hades el mundo subterráneo, Apolo el sol, Afrodita la fecundidad, eh, fueron muy importantes y además se ven muy similares a los dioses de Mesopotamia o más de Oriente Medio. Luego ya había actividades básicas del ser humano, porque estaba Hera, que era el hogar, Ares la fuerza, Atenea la sabiduría, Hermes el comercio, Artemisa la caza y Demeter la agricultura. Al final había dioses en torno a la naturaleza, pero también sobre las necesidades básicas de cualquier ser humano. Claro, la religión lo que querían hacer era a los dioses humanos, pero el problema es que ellos tenían dos cualidades: la inmortalidad y el poder sobrehumano, cosa que el ser humano no tiene. Se llevó a cabo en los mitos también griegos de dos grandes figuras literarias del mundo griego como Homero y Hesíodo, que Hesíodo fue poeta y filósofo muy destacado, igual que Homero. Homero, bueno, con las obras que escribió de la Iliada o la Odisea, bueno, que son muy importantes. Los mismos ciudadanos hacían el culto. Los griegos honraban a los grandes dioses, las fiestas atléticas, que se celebraban de forma periódica en los principales santuarios, Zeus en Olimpia, Poseidón en Corinto y Apolos en Delfos. La religiosidad al principio no llevaba más a cabo la percepción moral de cualquier ser humano. Claro, la postura cambia ya en el siglo VI a.C., que es a través de los misterios, la celebración de ceremonias, ya los seres humanos se acercan más a las divinidades. Entonces, con ello, hay otras formas también de hacer la religión, como la magia, la adivinación, entre otros campos, pero estas posturas, tanto de Roma como de Grecia, en la antigüedad, pues cambian. Y eso es el paradigma que produce que luego, pues, las religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam y el budismo incluso cojan ideas al final de la cultura grecolatina, tanto en el mundo religioso, claro, como luego más tarde en otras posturas. Pero claro, de ahí es lo que comienza, porque la gente se empieza a preguntar dónde vamos, qué hay más allá, etcétera, etcétera, etcétera. En aquella época se preguntaba mucho. Luego, bueno, pues eso. Que por ejemplo, uno de los ejemplos de dentro de la filosofía del cristianismo podríamos hablar a Agustín de Hipona, que mezcla al final ese neoplatonismo
por las ideas que difunde el propio Platón, de eso de ir más allá. Lo que pasa es que, claro, las ideas platónicas y las ideas de Agustín de Hipona, primeramente, nada tienen que ver. Que luego Agustín de Hipona coja algo y divida el mundo en dos, como decía Platón, que había un mundo que se ve por los ojos y un mundo ideal, pero ideal no se refiere a que haya algo más, sino a ir más allá de eso, porque claro, según con los sentidos, eso es lo que decía los postuladores de Platón, luego Aristóteles cambia, etcétera, etcétera, etcétera. La literatura griega ha sido muy importante en la historia al final de Occidente, hay que decirlo. ¿Qué pasó? Que durante el periodo sí medieval, salvo algunas funciones filosóficas de Tomás de Aquino, de Averroes, de Maimónides, de Avicena, porque fueron además los filósofos más destacados del momento cultural, sobre todo en Al-Ándalus y en Europa, bueno, pues cambiaron esas posturas, pues poco a poco en el Renacimiento. Claro, el problema es lo de Maimónides es dentro del judaísmo. Con el Renacimiento todo cambió. Claro, ya se cogieron las características artísticas, la estructura grecolatina, ya se recuperó, los artistas de esa época del siglo XV recuperan todas las tradiciones grecolatinas y claro, hay que hablar de figuras como Homero, con las obras La Ilíada o la Odisea, la poesía lírica que se estaba cantando por instrumentos e interpretando en unión de danzas, poetas líricos, una que es Safo, poetisa, que está ahí con el libro y un lápiz debe ser pensando y escribiendo, una mujer como Hipatia, muy desconocida y además que dejó un legado muy importante en la antigüedad, muy importante. Hay que decir que de las más desconocidas, pero bueno, siendo femeninas, destacó y muy importante. Alceo, que está en la parte izquierda, también fue un poeta, o Pindaro, que también fue otro poeta, que está debajo de ambas figuras. En torno ya a la tragedia griega, bueno, ahí está con Esquilo, Sófocles, Eurípedes, que alcanzaron ahí su gran apogeo en torno a esa tragedia griega, estos poetas griegos, los siglos V y IV antes de Cristo. La cultura y la literatura griega es la cuna de Occidente y ha perdurado hasta nuestros días. Los romanos reflejaron dos etapas. La primera fue más de mayor influencia griega sobre Roma y más era porque conquistaron la Magna Grecia. Se encuentra en el sur de Italia. Y esto es en torno al siglo III a.C. El problema es que la parte del Mediterráneo oriental no está tan helenizada, es decir, no recibió expresamente la cultura griega, aunque sí que se desarrolló formas culturales griegas, esa continuación, no fue del todo tan expansiva. Los romanos vieron que la cultura griega era superior, entonces, ¿qué hicieron? Muchos de los padres enviaban a sus hijos con profesores griegos y sobre todo en los ámbitos artísticos, literatura, filosofía, historia, es decir, y más, también el arte, para que aprendiese. Por ello, Roma continuó los ideales de Grecia. ¿Y qué pasa? Que también en la religión, Roma hizo su propia religión, al igual que la realizó Grecia, pero esa situación ya cambió en el siglo III a.C., porque ya Roma imitó los dioses y los mitos griegos con sus formas. Es decir, lo único que hizo fue si los dioses se llamaban en Grecia de una manera, pues los romanos lo cambiaron. Pero era una especie de continuación. Y quiere decir que esto es muy importante porque aunque sí que es la religiosidad, la cultura, bueno, pues estas dos culturas son muy importantes, pero no hay que olvidar tampoco lo de la religiosidad persa como tampoco la religión en Mesopotamia, porque es muy importante porque muchas de las estructuras de Oriente Medio, Occidente las empezó también a copiar y luego bueno, las realizó la historia en Grecia y en Roma de una manera muy diferente a las que bueno, pues había en Oriente Medio. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.